Tenemos un ejemplo que nos va a servir para clarificar la idea de longitud de onda. En una cuerda de 15 metros, ¿ya?, se generan ondas y le hemos sacado la siguiente fotografía. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la longitud de onda? Recordemos un poco el concepto. Longitud de onda corresponde al largo de una onda completa. Esta onda de tipo transversal, simétrica, repetitiva, periódica, consta de la parte alta que se llama monte y la parte baja que se llama valle. Cuando contamos un monte y un valle, completamos una onda porque después es simplemente repeticiones de lo mismo. Por lo tanto, una onda completa, en este caso tenemos media, una onda, media, dos ondas, media, tres ondas. Entonces la longitud de onda, simbolizada por la letra lambda, va a ser la longitud de la cuerda dividido por el número de ondas. En este caso tenemos 15 metros y habían 3 ondas. La división, ¿no es cierto?, muy sencilla. Eso nos da que cada longitud de onda, en el fondo cada onda, tiene un largo de 5 metros. La línea segmentada que está en el centro de la figura corresponde a cómo estaría, en qué posición estaría el equilibrio, o sea, cómo estaría la cuerda si por ella no pasaran las ondas. ¿Ven? Un ejemplo muy sencillo de longitud de onda. Vamos a ver en el siguiente ejemplo cómo poder calcular el largo de una onda completa, o sea, la longitud de onda, a partir del análisis de una gráfica de una cuerda. La línea punteada, ¿ya?, me indica la posición de la cuerda cuando por ella no pasan ondas. El largo de esta cuerda es de 10 metros. Recordemos que una longitud de onda corresponde a un valle, que es la parte baja, y un monte o cresta, que es la parte alta de la onda. En este caso son ondas simétricas, ¿ya? Por lo tanto uno puede simplemente calcular el largo de una sola onda, o sea, la longitud de onda, dividiendo el largo de la cuerda por la cantidad de ondas que uno puede identificar aquí, o sea, por el número de ondas. Y aquí viene un detalle muy importante, ¿ya? El largo de la cuerda, sin problemas, tenemos 10 metros. Y de acuerdo a la experiencia que se tiene cuando se hacen este tipo de preguntas, es muy importante saber contar las ondas. En una cuerda, cuando se forman ondas, no necesariamente van a estar ondas enteras. Pueden haber fracciones de onda. Miremos acá. Tenemos media onda, una onda. Un monte, media onda, más un valle, otra onda. Y aquí tenemos solamente un monte. Por lo tanto tenemos, vamos a dividirlo, una onda, dos ondas y media. O sea, tenemos una aquí y media ahí. Por lo tanto, el número de ondas que está presente aquí son 2,5 ondas. Es muy importante calcular bien, ¿ya?, deducir bien, identificar correctamente el número de ondas. Es uno de los errores más básicos y recurrentes dentro de la resolución de estos ejercicios. Bueno, y después la parte matemática es muy sencillo. 10 dividido por 2,5, longitud de onda, por lo tanto, da 4 metros. Recordemos que ondas es un fenómeno, es un número de cosas, así que por lo tanto no tiene unidad. Veamos un ejemplo de propagación de ondas, pero ahora basado en las características de las ondas, que es la frecuencia y la longitud de onda.
Veamos de qué se trata. Nos dice, ¿cuál es la velocidad con que se propagan ondas cuya longitud de onda es de 120 centímetros y su frecuencia es de 15 Hz? Anotamos los datos. La longitud de onda en este caso son 120 centímetros y la frecuencia 15 Hz. Recordemos que 15 Hz significa que cada segundo se están generando 15 ondas. La velocidad en el caso de la propagación de las ondas, pero ahora en función de los parámetros de una onda, se calcula longitud de onda por frecuencia, o también se puede calcular longitud de onda dividido por el periodo. Con cualquiera de esas dos ecuaciones se puede calcular la velocidad de propagación. En este caso obviamente nos sirve esa. Ahora, la velocidad de propagación de las ondas en el Sistema Internacional de Unidades y en la mayoría de los casos de información siempre viene en metros partido por segundo. Veamos si es que yo no transformo a metros el error que se cometería. Quedaría en centímetros partido por segundo. Ahora, es una información válida, pero casi siempre nosotros tenemos que responder preguntas en el sistema MKS, o sea, metro, kilogramo, segundo. Así que por lo tanto, muy importante la longitud de onda. Es muy claro el dato, 120 centímetros, pero debe ser transformado a metros. Por lo tanto, la longitud de onda, 120 centímetros, dividido por 100, para pasarlo a metros, me queda 1,2 metros. ¿Ya? Por lo tanto, cada onda mide 1,2 metros. Y ahora sí aplicamos la ecuación, velocidad, longitud de onda por frecuencia, 1,2 metros por 15 Hz. Recordemos que los Hz corresponden a 1 partido por segundo. Eso da 18 metros, y como el Hz es 1 partido por segundo, queda metro partido por segundo, siendo esa la velocidad de propagación. Por lo tanto, les reitero, un detalle muy importante: los datos, longitud de onda tiene que estar en metros y la frecuencia en este caso está correcta, está en Hz. Veremos un ejemplo de propagación de ondas, ya, en el cual mezclamos características de las ondas y la ecuación de velocidad constante. Veamos de qué se trata. Nos dicen, en una cuerda se generan 80 ondas cada 4 segundos, que en este tiempo recorren 40 metros. Nos piden calcular en la letra A la velocidad de las ondas, B la frecuencia y el periodo, y C la longitud de onda. Veamos entonces con los datos que tenemos qué podríamos ir desarrollando. Los datos nos dicen que el número de ondas es de 80 en un tiempo de 4 segundos. Además, en esos 4 segundos se recorre una distancia de 40 metros. Para calcular la velocidad tenemos dos ecuaciones: distancia partida por tiempo o longitud de onda por frecuencia. Aquí uno tiene que discriminar cuál es la ecuación que le sirve en función de los datos que posee. En este caso, la longitud de onda y la frecuencia. La frecuencia podríamos calcularla aquí, pero la longitud de onda no está. La distancia recorrida y el tiempo sí se encuentran. ¿Ya? Tenemos que en los 4 segundos son recorridos 40 metros, así que la primera es la que sirve. Pasamos ahora, la distancia es de 40 metros y el tiempo es de 4 segundos. Eso nos da una velocidad de 10 metros partido por segundo. ¿Ya? Ya tendríamos respondida la primera pregunta y nos señalan en la segunda cuál sería la frecuencia y el periodo. Para calcular la frecuencia o el periodo, uno dice, a ver, yo conozco la velocidad y para calcular la frecuencia necesito conocer la longitud de onda, pero la longitud de onda no es un dato conocido. Por lo tanto, no nos sirve esta ecuación.
¿Cómo podríamos calcular la frecuencia en este caso? Yendo a la definición de frecuencia. Frecuencia es el tiempo en que se genera, perdón, es el número de ondas generadas en una unidad de tiempo. Si lo que vamos a hacer, vamos a tomar el número de ondas y lo vamos a dividir por el tiempo en que fueron generadas. Sería entonces 80 ondas en un tiempo de 4 segundos. Recordemos que ondas no es una unidad, es un número de cosas que han pasado, y 80 partido por 4 da 20. 1 partido por segundo, o sea, 20 Hz. Esa sería entonces la frecuencia de este fenómeno. Nos piden el periodo. Uno lo puede hacer razonando esto, pero si nos fijamos también tenemos una ecuación que el producto del periodo por la frecuencia siempre da 1. Así que basta con despejar periodo ahí. Periodo corresponde a la T mayúscula. Frecuencia va a pasar dividiendo, queda entonces 1 partido por frecuencia. Reemplazamos 1 partido por 20 Hz. Los Hz son 1 partido por segundo. ¿Ya? Eso daría 0,05 segundos. ¿Ya? Quiere decir que cada segundo, cada onda es generada en un 20avo de segundo o 0,05 segundos. Tendríamos entonces, respondía la pregunta B, y la C, la longitud de onda. Para la parte C, tenemos velocidad, longitud de onda por frecuencia. Si despejamos longitud de onda, queda velocidad partido por frecuencia. O sea, para calcular la longitud de onda necesito conocer la velocidad, que está aquí, y conocer la frecuencia, que está acá. Son datos conocidos, así que reemplazamos. Los Hertz, recordemos, son 1 partido por segundo, así que se va a anular 1 partido por segundo con el segundo que está dividiendo allí, y 1 partido por 2 es 0,5. Y quedan unidades de longitud porque es justamente el largo de una onda. Tenemos entonces el desarrollo del ejercicio.